Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Iniciamos esta semana informativa, la última semana de junio, con la que estamos cerrando el primer semestre del 2022. Ya este viernes 30 de junio se acaba el primer semestre del 2022, la primera mitad de este año. Y por supuesto ha habido varias noticias en el plano internacional muy importantes. Tenemos Ecuador, que llega a su 15º día de protestas este lunes, la cumbre del BRICS, el grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ha tenido como una muy importante reacción la de Argentina, que ha pedido su ingreso a esta asociación de países alternativos que pugnan por un mundo multipolar. Y está, por supuesto, la reunión del G7, los 7 países más poderosos del mundo, que tiene como centro en su agenda el enfrentamiento Rusia-Ucrania. En algún medio, no recuerdo si norteamericano o británico, leía que se aseguraba que el presidente o el primer ministro Boris Johnson consideraba que aunque las condiciones para Ucrania no eran las mejores, debía de continuar Ucrania y no firmar un tratado de paz con Rusia, porque esto le daría razones, decía el artículo, achacándole estas palabras al primer ministro Johnson, razones a Putin para anexarse territorios ucranianos. Pero en fin, bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto, porque esta reunión del G7 tiene mucho que ver con el tema que abordamos hoy con Manuel Espinosa Jarquín, el director del Centro Regional de Estudio Estratégico, Centro Regional de Estudios Internacionales Estratégicos. En junio, hace 61 años, en 1941, hace 71 años, 71 años, en 1941 se echa a andar o se ejecuta la llamada Operación Barbarroja, Barbarossa en alemán, que es la operación de invasión desde Polonia hacia la Unión Soviética. Hay que recordar que en el año 39, en agosto del 39, Polonia es invadida por la Alemania hitleriana. Y ya en el 41, pese a un acuerdo que había de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania finalmente se lanza contra la Unión Soviética. Y avanza rápidamente hasta que en noviembre, diciembre, el invierno les pone un alto, entre otras razones. Prácticamente a las puertas de Moscú. Es decir, en cosa de 4 meses avanza rápidamente. Pero, ¿por qué se lanza? Se lanza Hitler empujado especialmente por Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienen en la Unión Soviética, en la antigua Rusia, un enemigo visceral. Tienen en el comunismo, en ese momento, un enemigo visceral. Hablemos un poco de eso y el contexto actual, es decir, cómo esto calza en el contexto actual, Manuel. Claro, muchas gracias, Néstor, siempre por invitarme. Mira, nosotros en el Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, tenemos una sección específica para ir examinando, monitoreando la reconfiguración del nuevo orden internacional. Y encontramos una fecha hito en la historia de Rusia, que es esa del 22 de junio de 1941, ¿verdad? Que vos bien mencionabas, cuando la Alemania hitleriana invade a la Unión Soviética. Se suele calificar como sorpresiva, ¿verdad? Pero en realidad esta no lo fue. Simplemente tal vez algunos responsables de tratar de tapar algún error o horror le calificó como sorpresivo.
Entonces nosotros encontramos que a estas alturas del partido, muchas de las cosas que sucedieron antes del 41 se venían repitiendo en el plano europeo para dar una invasión barbarosa 2.0 a Rusia. Lo que pasa es que ahora la actuación de Putin fue un tanto diferente. Pero cuando vos revisás y correctamente, muchas personas se preguntan cómo es posible que una invasión a lo largo de 800 kilómetros, que es la frontera, vamos a decir, soviética con Europa Oriental, 3 grandes grupos de ejército en el flanco norte, en el flanco central, en el flanco sur, no iban a ser avistados, ¿verdad? Y por la inteligencia militar y por la inteligencia política que tiene afuera, pues todas esas redes trabajando. Pero además de eso, ¿cómo no reaccionar cuando la aviación alemana penetraba hasta 200 kilómetros a la profundidad del territorio soviético a explorar, ¿verdad? A ubicar bases, tanto militares como aéreas, objetivos militares que pudieran destruir. Y la contundencia del golpe, como bien vos decías, que en semanas, ¿verdad?, en pocos meses, ya estaban a 20 kilómetros del Kremlin. La gente ciertamente se pregunta, y sobre esto hay miles de respuestas, miles de causas, donde vos tenés primero que analizar el sistema político que imperaba en la Unión Soviética, que es sui generis, ¿verdad? No es igual que el que estaba en el resto del planeta. También tenías que ver la estructura de mando que existía, su funcionalidad, su operatividad interinstitucional, de arriba hacia abajo, el grado de flexibilidad que podía tener esa estructura, y inclusive las estructuras de apoyo que pueden hacer los servicios de inteligencia militar y de política exterior que mencionábamos. Entonces, cuando vos analizás este componente, vos entendés de que muchas cosas ahí no encajaban, y de ahí la gran debacle, porque cuando vos mirás que en los primeros, vamos a decir, 3-4 meses, hay más de 3 millones de prisioneros, donde de cada 100 solamente iba a regresar vivo 3. Alguien tiene que ser responsable de esa debacle. Y cuando vos ya miras la sumatoria de toda la agresión, más de 26 millones de víctimas que pierde la Unión Soviética, alguien tiene que ser responsabilizado, ¿entendés? Entonces, el tema del ataque sorpresivo, si así se le puede llamar, tiene muchas aristas y es un debate todavía actual. Entonces, claro, vos vas a ubicar, por decirte algo, en el primer foco del análisis a Stalin y tal vez 2 o 3 funcionarios de alto nivel que pudieran influir en las decisiones. Luego al ejército, porque es el que recibe el golpe y el primero que es prácticamente aplastado por la maquinaria alemana. Un avance prácticamente imparable. Y posteriormente las estructuras de apoyo. No tanto las económicas, porque estas hicieron lo más posible para mantener al frente alimentado, pues, y lo lograron. De igual manera, después tenés que hacer un análisis en Alemania sobre el resultado que al final tuvieron por meterse a esa aventura, ¿verdad? Arrastrados, como vos decís, por el occidente anglosajón, a tal manera que tuvieron alrededor de 6 millones de bajas, pero además Alemania totalmente destruida y partida en 4, ¿te acordás? Cada país, potencia, se quedó con una parte, y Francia ocupaba una, y Inglaterra otra, los norteamericanos otra, la Unión Soviética otra. Pero además de eso, quedaron al final inmersos ante los dos sistemas que existían ahí, el socialista
y el capitalista. Entonces alguien en esa jefatura tiene que pagar los platos rotos por lo menos de la historia. Entonces, claro, jugar a posteriores ya es como muy tarde. Lo que se debe hacer es analizar en función de que la amenaza no se repita. Entonces, todo ese inamovilismo que existió en la maquinaria gubernamental soviética, que de una u otra manera permitió ese ataque sorpresivo, contundente, letal, es lo que prácticamente la administración Putin es la que está tratando o ya trató de revertir. Porque pasa igual, mira, Stalin, que hay que estudiar bastante su pensamiento geopolítico, él entendía que desde que en el 22 se firma el Tratado de Rapallo, que es la negociación que ya hacen los alemanes y los soviéticos después de la Primera Guerra Mundial, eso va a tener que de alguna u otra manera revertirse. Pero más, hay muchas declaraciones, y no solo los alemanes, sino de los ingleses, y te pido prestar atención a la posición que venía jugando Inglaterra desde el 22, ¿verdad?, hasta cuando comienza la Gran Guerra Patria en el 41, que es de instigamiento, de buscar cómo los soviéticos rompan con Alemania ese acuerdo de Rapallo, logran firmar en el 25 los acuerdos de Lockhart con los alemanes, que es, ok, la frontera en Europa Occidental están aseguradas. ¿Cómo ustedes van a dejar asegurar esas fronteras orientales, ¿verdad?, en la Europa Oriental? Ese es asunto de ustedes. O sea, te abro la salida para que busques hacia el oriente. Y cuando miran los ideólogos alemanes mismos, hay un famoso plan Wolfman, que te dice desde el 22 que toda Europa Occidental debe de unificarse en función de destruir a la Unión Soviética, antes, como decías al principio, antes que se convirtiera en el mismo mal que representaba Rusia para Occidente. Entonces, ese mismo plan conceptual, ese mismo conjunto de ideas de acabar con Rusia, vino gestándose. Stalin sabía perfectamente de todo eso, porque además de eso, toda la información que se recoge producto de las fuentes diplomáticas y abiertas y secretas, a él le llegaban. Lo que pasa es que hay un momento en la historia de la Unión Soviética, conocida por las purgas estalinistas, donde él, por conflictos internos, políticos, ¿verdad?, el troquismo, un sinnúmero de elementos que a él le aseguran aferrarse al poder, convertirse en la figura única de mando, se acaba con el 90% de los generales, y el 80% de los generales, y el 70%, 60% de la oficialidad militar, y esto descabeza al ejército. Es cierto que mete un montón de oficiales jóvenes, pero esto, al final y al cabo, ni la experiencia, ni la convicción, un tanto, cierta convicción teórica comunista, pero con la guardia vieja descabezada, que es la que prácticamente hizo la revolución bolchevique, los alemanes o cualquiera que se aventuraran tenían una tierra fértil para que la agresión se gestara tal y como se dio. Inclusive, pues, destruyendo toda esa gran cantidad de oficiales, ellos casi duplican la cantidad de los que meten, pero son jóvenes, inexpertos por completo en la guerra, ¿verdad? Les quedan ahí como 6 generales, pero están presos. Y cuando los atacan, están presos. Están siendo torturados, interrogados, y los tienen que sacar porque ya no tienen mando con experiencia, ¿me entiendes? Son pocos los Zhukov que están ahí, el Rokosov y el Konev, todo ese tipo de mariscales. Entonces, hay una gran culpa en función de haber descabezado a tu propio ejército por una cuestión interna de poder, y la otra es del mismo ejército. O sea, vos sos militar, si vos recibís la información
de que se te están acantonando más de 2.600.000 hombres al otro lado, tu deber como militar es preparar las condiciones, por lo menos en ejercicios militares, para mantener a tu gente activa. Y hay muchos, vamos a decir, agrupaciones grandes militares en el frente de bielorruso y en la parte de Ucrania, donde están de vacaciones y comienzan a generar órdenes de activización, ¿verdad?, de las unidades, pero 24 horas antes. Eso es increíble. Cuando Stalin le ha puesto en la mesa la alerta de que está la posibilidad latente de, y entonces él, claro, producto de esa visión geopolítica, esa percepción tiene muchas contradicciones. Pero a ver, sabiendo que existe una amenaza latente, porque es decir, la amenaza está latente, la posibilidad en cualquier momento de una invasión, se sabe del movimiento de tropas, todo esto se conoce, porque todo esto se conoce. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué meterse al juego político interno teniendo toda esta amenaza externa? Había riesgo que la disidencia interna se plegara al invasor. Voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de la Operación Barbarroja en 1941 y sus similitudes hoy día. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la Operación Barbarroja 1941, junio de 1941, que es la operación de invasión alemana a la Unión Soviética. Decíamos que había varias condiciones. A lo interno hay una pugna por controlar el poder por parte de Stalin, que prácticamente ha diezmado a los mandos militares, seguramente mandos políticos también en los territorios, pero existe la amenaza externa. Entonces te preguntaba yo, ¿qué tanto era realmente una amenaza la interna versus la externa? ¿Había la posibilidad de que esta disidencia interna se le volteara a Stalin a favor del invasor? En el plano de la lucha contra la contrarrevolución externa, ¿verdad? Vamos a decir, del 17 hasta finales de los 30, los órganos soviéticos lograron aceleraron el corte de muchas actividades contrarrevolucionarias que ellos venían a lo largo de esas décadas trabajando varios juegos operativos, pero como ellos mismos sabían que la guerra era inminente, decidieron cortar de un solo para no tener dos frentes, y la contrarrevolución rusa, vamos a decir, y la invasión extranjera. Lógico, no todo el pueblo era comunista o prosoviético. Sí. Por eso es que miran que Hitler hace un error garrafal. Aquí hay que tener en cuenta mucho el pensamiento del político, la toma de decisión del político y la toma de decisiones de los militares, que muchas veces esto contradice la verdadera estrategia. El plan Barbarossa fue concebido para realizarse en tiempo y forma. Esos 2 millones y pico que te decía, 600.000 hombres, en esos 3 ejes de ataque debían en tantas semanas, tomarse Moscú. Y en el golpe central, Hitler le mete un ruido a los generales alemanes, le dice: desviémonos a Kiev, porque Kiev es el alma cultural rusa, ¿ya? Por eso también que te dicen que entre Ucrania y Rusia no hay nada que ver. Ahí está el alma cultural rusa. Primero vamos a tomarnos y doblegar el alma cultural rusa. Después le caemos a Moscú, porque ahí está el alma política bolchevique, y no todo
los rusos son pro-bolcheviques. Pero sí, cuando toda Rusia mire que cae Kiev, el golpe psicológico va a ser enorme. Por más que los generales lo trataron de convencer que no dilatara el golpe principal, ¿verdad? Claro, Stalin lo entendió, y a esas alturas del partido, con lo golpeados que estaban, ganar tiempo es lo más que necesitaba, ¿verdad? Inclusive para trasladar toda la capital, la industria, a los Urales. Y le ordena a Zhukov ir a atender la defensa de Kiev y por lo menos contener, prolongar el combate ahí para que ellos ganen tiempo. Entonces ellos donde vos ves que la intromisión del político hace también causa demasiados errores. Entonces sí había una fuerte oposición antisoviética porque había habido una revolución ahí, pues. Y en esos años la revolución pues no había logrado tanto demostrar sus capacidades. Recordate que triunfaron en una primera guerra mundial, la revolución bolchevique, luego les vino la hambruna, desempleo, inmediatamente la segunda guerra mundial. Entonces no eran tiempos de tanta prosperidad, sino más bien de establecer bases económicas, industriales, de la industria pesada para dar ese salto, ¿verdad? Y además saltar de un estado feudal a un estado socialista, obviando el capitalismo. Una barbaridad, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eran las realidades de aquellos tiempos. Entonces, sí había podemos decir, una fuerza antisoviética interna, pero que al final, en tiempos de guerra, alguien que te salga a contradecir la defensa de la nación, de la patria, es traidor y como que no encaja, ¿verdad? Entonces la situación no le permitió y más bien se generó una cohesión enorme alrededor del gobierno, del Estado, ¿verdad? Del partido, y eso fue prácticamente la fuerza movilizadora, motora, que logra ese triunfo sobre la maquinaria fascista. ¿Ya? Pero ese envío de tropas a Kiev, en Ucrania, no estaba dentro del plan. Sí, no estaba dentro del plan, pero de alguna manera, la Ucrania era como una tierra fértil para el ejército alemán y para Hitler, por la cantidad o las fuerzas de admiradores y de seguidores hitlerianos que había en esa región, que contribuyen rápidamente a la ocupación, a la denuncia de los prosoviéticos, a su persecución y captura, además. Mira, el plan Barbarossa tiene como lógica completar, hacer realidad la visión alemana del camino hacia el oriente, hacia Rusia, como la fuente de ampliación de su imperio, la fuente de abastecimiento como espacio vital que le produzca un desarrollo mayor que el del occidente anglosajón, ¿entendés? Y en todo caso, lógicamente, Ucrania tiene esas características etnológicas. Acuérdate que Ucrania es formada por una parte de Polonia, la otra por Hungría, tenía parte del Imperio Otomano. Entonces, ahí no todo, en la parte occidental no todos son rusos, ¿verdad? Ni mucho menos prosoviéticos. En el caso de la operación Ucrania y toda esa parte, Bielorrusia tenían el objetivo de el completamiento y el suministro agrícola a la maquinaria fascista. El Cáucaso, la parte sur, el completamiento y el suministro energético, petróleo, ¿ya? Y el dominio de toda Rusia tenía el objetivo de esclavizar a los pueblos eslavos. Entonces, también, de nuevo, hay antecedentes, no solo teóricos, sino ideológicos completos, como el libro Mi lucha de Hitler, que te dice cuánto tienen ellos que exterminar a los pueblos orientales y cuántos deben de dejar
que sobrevivan, pero para esclavizarlos, ¿me entendés? Para no sé cuántos miles de años que iba a durar el imperio alemán. Entonces, sí habían demasiados antecedentes para haber evitado ese golpe. Ahora, otra cosa, hay un desertor de la inteligencia militar que se llama Víctor Suvorov. Escribió un libro porque él recoge varias nociones. El libro se llama El rompehielos de la revolución. En ruso es Liedakol Revolution. Entonces él te dice que Stalin, lógicamente, tiene un pensamiento geopolítico bastante realista. Necesita algo para lograr el traslado de la revolución, ¿ya? Porque están encerrados y necesita la revolución trasladarse. Y por eso él un tanto espera. Primero, no quiere que sea la Unión Soviética la primera que dé el golpe e inicie la guerra, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, que entró primero que Alemania, ¿verdad? Y no sea esta la acusada de agresora. Luego te dice que es una buena oportunidad para expandir la revolución socialista, comunista, y la tercera te lo muestra él porque en toda una enorme región fronteriza, ¿verdad? De manera transversal, existía lo que se llamaba la defensa Lenin, que son fortificaciones de miles de kilómetros donde estás esperando el ataque y hay puntos donde hay completamiento, el abastecimiento, toda la logística para no estar trasladándola desde la retaguardia hasta ahí. Fue una fortificación de avanzada, como la línea Maginot, pues, que paró a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pero que, claro, producto del pacto Molotov-Ribbentrop del 39 y todo eso, la Unión Soviética se aseguró mayores espacios, ¿verdad? En el protocolo secreto de ese pacto, de ese acuerdo, se dice, pues, las partes que le quitan a Polonia, a los Bálticos, Besarabia, que también integra toda esa parte. Entonces él avanza la línea de defensa Lenin y crean a unos 300, 400 kilómetros de distancia, una que se llama la línea de defensa Stalin, pero en la base de lo que existía aquí, atrás la ropa de allá. Entonces le cae la guerra, entonces no tenés ni esta normal completada como estaba, ni esta terminada. Entonces prácticamente eso impide también que la defensa sea férrea. Entonces, pero lo que te dice es que sí, pues Stalin conocía, el ejército lógicamente sabía, simplemente el chivo expiatorio de todo esto lo ocupan los servicios de inteligencia, que dicen, no dijeron cuándo exactamente, el volumen era mucho, y a veces no sabíamos si iban a atacar o no. Ese tipo de cosas históricas, pues simplemente las quitás. Cuando vos mirás, vos medís por los resultados, como te decía. Ahora, vos mirás que Inglaterra ocupa el mismo activismo contra la Rusia de hoy que ocupó desde el 22 contra la Unión Soviética. Ese acuerdo local. Espérame, antes que entremos al analogía, paralelismo histórico, ¿había un interés político entonces de Stalin en que estas cosas ocurrieran para fortalecer la revolución bolchevique, para garantizar la Unión Soviética pese al golpe? Yo no lo puedo asegurar, pero hay un sinnúmero de material bibliográfico que te dicen que no solo eso, pues por eso te decía, hay que estudiar el pensamiento geopolítico de Stalin, no solo para tirarle, ¿me entiendes?, sino para interpretarlo, porque él decía, Alemania lógicamente está siendo la víctima, el peón, que están utilizando el capital mundial para levantarlo, ponerlo en pie y tirarlo con nosotros. Ellos lograron crear una relación con Alemania de bastante comunicación fluida, pero mira, si el socialismo, el comunismo, es antagónico y contradictorio con el capitalismo, ¿cómo no será, verdad, de adversario con el fascismo, con el nacionalismo? Entonces desde ahí la guerra es inminente, es inevitable. Sin embargo, ellos logran
ante el rechazo, el no deseo de los occidentales de firmar un acuerdo de seguridad colectiva con la Unión Soviética, que es la Unión Soviética la que propone ese concepto de seguridad colectiva para prevenir la guerra, ¿verdad? No quieren, entonces hay una oportunidad de establecer ese acuerdo Molotov-Ribbentrop con Alemania, que es lo que asusta, ¿cómo es esto? Los comunistas y los fascistas, pues, quieren ganar tiempo, ¿verdad? Quieren ganar tiempo, y hay muchas de las relaciones económicas, comerciales que se dan entre Alemania y la Unión Soviética en este momento, que inclusive es la dotación de mucha tecnología militar de Alemania y entrenamiento a las tropas soviéticas. Hay asesores alemanes en la Unión Soviética y hay un montón de soviéticos en las escuelas alemanas aprendiendo. Entonces ellos están tratando de todo, pues, observar, copiar, chupar como esponja. Entonces, me parece a mí de nuevo que Stalin entendía que había que maximizar la unidad entre Alemania y la Unión Soviética como el poder terrestre continental. En geopolítica eso existe. El poder terrestre, la escuela geopolítica del poder terrestre la representa Alemania y Rusia. Y esa es la mayor pesadilla de Inglaterra y los anglosajones, de que estos dos se unan. Entonces por eso él trataba con pinzas esa relación. Y a pesar de que se le advertía de ese avance alemán de tropas, a pesar de que los británicos le advirtieron, los norteamericanos le advirtieron, él lo vio como un juego de desinformación que podía ocasionar el entrar en choque y ellos simplemente tener lo que al final hubo, pues el choque entre los dos. Pero él trató de evitarlo. Entonces, la especulación académica histórica oscila en que o no comprendió y no le quiso hacer caso a sus estructuras de apoyo internas que las dijeron hasta la saciedad, producto de su poder monolítico, único, creó un inamovilismo de acción de esas estructuras de apoyo, entiéndase, ejército e inteligencia, para esa respuesta inminente a la amenaza. O, dice la otra especulación académica, su plan iba mayor. Entonces, los académicos que creen lo que vos acabas de preguntar, que es válido históricamente o académicamente, te dicen, por el resultado se miden las cosas, decía el Che Guevara. Al final de la guerra, 8 países de Europa Oriental, altamente, vamos a decir para aquellos tiempos, industrializados, económicamente pujantes, pasaron a ser parte de la órbita soviética. La revolución se expandió, ¿me entendés? Entonces, ¿a quién creerle? Sí, no, y además se fortaleció dentro del mismo territorio de la Unión Soviética. No, pues. y logró ser la segunda potencia del mundo. Sí. Claro, el costo, porque es que el costo, cuando miras números, 26 millones de vidas humanas, ¿me entendés? La insistencia que cuando Zhukov le dice libere Checoslovaquia, y le dice, pero mira, y vamos a plantar por lo menos más de 500,000 de gente, y le dice, usted es matemático, ¿qué cosa es? Contador público, avance, ¿entendés? Entonces hay un gran interés de Stalin ya por, como decir, destruir esa maquinaria fascista. Muy poco se han aventurado a destejer ese pensamiento geopolítico de Stalin, que un tanto es válido. Hoy por hoy, mira, desde Brezhnev hasta Putin con la Merkel, se han tenido las mejores relaciones con Alemania. Porque la noción geopolítica de que estos dos países representan el poder terrestre de Euroasia, ¿me entendés? Sigue vigente. Ok, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de esto en el contexto actual, en el 2022. Regresamos. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de la operación Barbarroja, en español Barbarossa, en alemán, en 1941, y sus similitudes o los paralelismos históricos que existen en cuanto a ciertos hechos. Rusia prácticamente tiene 30 años
de estar hablando acerca de su seguridad y de la seguridad común de Europa. En algún momento la Unión Europea sopesó incluir a Rusia como parte de la Unión Europea. Era Rusia un miembro observador de la OTAN inclusive, pero venía advirtiendo Rusia: ustedes están avanzando su frontera más allá de donde ustedes mismos habían dicho que iban a estar, ¿no? Porque había un acuerdo del presidente Reagan con el presidente Gorbachev de no avanzar ni la OTAN ni la Unión Europea. Y óigase bien, entiéndase bien, Reagan, el presidente de los Estados Unidos, acuerda que Europa no va a crecer hacia el este, es decir, con todo su papel de dominio, y Rusia en aquel momento, en las postrimerías ya de la Unión Soviética, Gorbachev acepta que Estados Unidos hable en nombre de la Unión Europea, ¿no? Además, como líder de la OTAN, acepta el compromiso de Estados Unidos de no avanzar más allá de donde están en ese momento, que es Alemania, ¿no? Hacia el este. Y sin embargo, esos compromisos, papel mojado, y Rusia ha continuado hablando de su seguridad, ha hecho o ha jugado de alguna manera un papel muy importante en todo esto, tal vez de pesos y contrapesos, Alemania, de una u otra forma, ¿no? De una u otra forma. Pero bueno, 30 años de paciencia, ¿no? Y a los 30 años dice Rusia: no, ya está, hasta aquí nomás, no vamos a permitir más, y empieza la operación militar en Ucrania. Claro, entonces yo creo que ese sistema político existente ahora en Rusia, que comenzamos la entrevista analizando un tanto el sistema político soviético que existía, es muy diferente a aquel entonces, ¿verdad? Las estructuras que existen son superiores, modernas, en comparación con las que existían. Hay una mayor fluidez de ir y venir de la información, de la flexibilidad para aceptarla, ¿verdad? Para entender que la amenaza sigue siendo tan real y latente, inminente, como la que pendía sobre la Unión Soviética en 41. Porque del 22 al 41 estamos hablando como casi 20 años, ¿verdad? Uh-huh. Igual, de actuación igual, de Occidente, Inglaterra, Estados Unidos, como una fuerza única, producto de su capacidad de capital, de querer transformar al mundo, de querer destruir a Rusia, a la Unión Soviética. Igual sucede hoy. Yo te decía, el activismo que tiene Inglaterra desde el 22, ¿verdad?, hasta el 38, cuando logran el pacto de Múnich, que es abrir más las puertas hacia el oriente para Alemania. Vos vas viendo que Inglaterra ocupa ese mismo papel instigador, ¿verdad?, de trasladar, ahora junto con los Estados Unidos, en la cara de la OTAN, de trasladar esa amenaza hasta Rusia. Pero entonces, la lección aprendida, creo, de los rusos es: stop, un momento, todas estas causas de errores que llegaron a esa gran fatalidad, ¿verdad?, de no prevenir, de no actuar, de no contraatacar de manera anticipada a ese ataque, no puede permitirse. El precio es demasiado alto. Por eso Putin te dice: esta es una guerra civilizatoria, y de no ganar Rusia, la civilización rusa sucumbe y tiende a desaparecer. O sea, es igual. El plan Barbarossa, te decía, tiende a esclavizar a los pueblos eslavos. Entonces, todo ese inamovilismo que había en la maquinaria soviética de reacción, de decisión, aquí está siendo superada. Porque vos tenés una situación coyuntural militar para el 24 de febrero,
con alrededor de 150.000, 125.000 tropas ucranianas dispuestas a atacar el Donbass. Pero se van a quedar solo en el Donbass, ¿me entendés? Por decirte algo. Tal vez sí, porque realmente es una locura solo pensar que te vas a meter a hacer una guerra contra Rusia. Desde ahí la guerra de Ucrania está perdida. Que le creyó el cuento de sirena a los de la OTAN de que iban a estar con ellos, ¿me entendés? Hasta el final no le dijeron que era hasta el último ucraniano que iban a estar con ellos. Ahora se dice que ya le deben 60.000 millones de dólares a Occidente por todas las armas que le han vendido. Entonces entendieron mal, y la lección histórica, por eso ellos tenían que haberse visto en el espejo de Alemania cómo fue usada, ¿verdad?, para atacar a la URSS, y ellos verse en el espejo cómo lo están utilizando para atacar a Rusia. Entonces, la respuesta que da Rusia el 24 de febrero con esa operación militar especial es precisamente para revertir esa sorpresa, para destruir ese inamovilismo que existe. Mira, en aquel entonces, si vos mirás a la sociedad soviética, tal vez estaba cohesionada por la idea socialista, la idea comunista. Hoy la población rusa no está cohesionada con el enfoque Rusia unida. El pensamiento del ruso nuevo no es el pensamiento del soviético, ¿me entiendes? Ni su forma de actuar, ni de ver al mundo, ni las cosas. Es mucho más occidentalizada, mucho más metalizada, mucho más egoísta, inclusive, ¿me entiendes? Entonces, Putin está haciendo una revolución al interno, en función de que toda esta gente, que por eso tantos años de existencia de la influencia occidental en cada uno de las vidas de los rusos, retorne a una posición de la cual ellos nunca tenían que haber salido ni abandonado, y es que ellos son vistos no como pares, no como iguales. Ellos son, les decían, Ljudi Starova Sorta, o sea, gente de segunda clase. Los europeos consideraban a los rusos los campesinos de Europa, la fuente de abastecimiento de sus recursos estratégicos. Así los ven, y los quieren partir en tantos tucos para simplemente extraerlos, igual esclavizarlos. Ese tipo de concepción en el mundo no ha cambiado, y lo que está haciendo la nueva administración rusa es abriéndole los ojos a Rusia. Si después de tantos años de genocidio, desde el 14 para a estos días, al 22, ni el mundo ha reaccionado, ni la misma población había reaccionado, alguien tiene que reaccionar para destruir esa misma fuerza nazista que en Alemania se construyó y ahora en Ucrania. Entonces tiene demasiadas analogías, y esa fecha del 22 de junio del 41, ¿me entendés?, con lo que estamos viendo ahora. No estás viendo que en pocas semanas los alemanes habían avanzado más de 2.000 kilómetros de profundidad. Hay una parte interesante que es que un tanto lo salvó el frío. Muchos dicen que esa es especulación, vamos a decir, occidental, por no darle valor a la lucha heroica del pueblo soviético. Pero la realidad es que cuando Stalin le hace caso a su red de oficiales de inteligencia que tiene acantonada en el oriente, y la gente de Richard Sorge le dice, los japoneses no van a atacar en el lejano oriente, están esperando que los alemanes se tomen Moscú. De manera secreta trasladan varias decenas de ejércitos desde la Siberia a la contraofensiva por la batalla de Moscú. Pero algo excepcional pasa. Me gustaría subrayarlo, y es el invierno. El general Invierno logra detener a la maquinaria criminal fascista, y luego viene la contraofensiva de toda esa fuerza siberiana y da sus resultados. Lo que no había hecho ningún país europeo, ¿verdad?, de destruir ese avance alemán, ellos lo logran.
Lo traigo a colación porque me parece lógico meter algo de que el bien y el mal, ¿dónde está situado? Y en ese momento yo creo que la madre naturaleza, un poder mayor, divino, que muchos se van a asustar de meterlo, incluirlo en este análisis, también se expresó. Dijo, hasta aquí llega. Es impresionante cuando llega a Moscú, pues mira, los erizos antitanques, ellos te dicen, hasta aquí llegó. Claro, en aquel entonces eso era llanura, y ahora eso lo abarca la ciudad por completo, pues la ciudad ya se extendió, pero desde hasta aquí llegaron, o sea, estaban de a cuarta, como nosotros decimos, pero lo separaron hasta ahí. Sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín acerca de la operación Barbarroja en 1941 y sus similitudes con ciertas condiciones en el 2022. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Igual que en los años 30, 40, Inglaterra, Estados Unidos están empujando a la guerra, están empujando a enfrentarse a la Unión Soviética en el 41, a Rusia en el 2022, Alemania en el 41, Ucrania en el 2022. Decíamos al inicio del programa que el presidente o el primer ministro Johnson en esta reunión del G7 está abogando por continuar la guerra en Ucrania. Es más, estuvo con los 7 y con la von der Leyen de manera virtual. Zelensky, que te estamos apoyando y claro que sí, aquí va, y vos podés, etcétera, etcétera, ¿no? Contra Rusia, y va aquel empuje contra Rusia, es decir, eso es lo más parecido que hay a lo que ocurrió en el 41 con la Operación Barbarroja. Vamos hacia un enfrentamiento, varios analistas lo piensan, entre Rusia y la OTAN. Hay quienes creen que no va a ser directo, que la OTAN se está cuidando mucho de no ir al enfrentamiento directo, porque bueno, Alemania del 34 con Hitler no es la misma Ucrania del 22. Es decir, aquellos se prepararon, realmente tenían una maquinaria poderosa, propagandística, militar, ideológica. Estos no, estos son un montón de... hoy los medios occidentales hablan de grupo supremacista blanco, pero son un montón de neofascistas, grupos neofascistas, que lo que tienen es la violencia, nada más, pues, pero la verdad es que una enorme fuerza, más allá de los batallones que conforman, no les veo yo. Mira, realmente la Segunda Guerra Mundial inició en el 36. No, sí, no, pero yo digo 34 ya con la consolidación del poder de Hitler. Pues. Claro, entonces vos ves que hay siempre un periodo que antecede al verdadero inicio, vamos a decir, al que se oficializa. Entonces, si revisamos los últimos 3 años, o si el 24 de febrero es el punto de partida y le sumas otros tantos años, nosotros desde hace rato que venimos monitoreando la transformación sistémica del orden mundial, hemos encontrado textos muy serios que aseguraban hace unos 7, 8 años que la guerra inminente vendría en el 30. Otros la anticiparon al 25, ¿verdad? Tenemos ahora una situación de bastante alarma a partir de este año en el 22. Lógicamente, como la estrategia ahora es la guerra proxy, al ser derrotada completamente Ucrania, lógicamente tienen que entrar
en la fiesta, y los polacos y los rumanos, y localizar ahí la tensión militar para que esto no avance hacia Europa Occidental, porque ese es también parte de la zona buffer de los estados tapón, ¿verdad? Que se conoce a Europa Oriental en términos geopolíticos, para que ellos sean los que soportan ese choque. Pero ¿qué tanto Rumanía? Porque Rumanía no está de acuerdo con este enfrentamiento de Occidente a través de Ucrania con Rusia. Pero juega los rumanos han venido jugando un papel bastante peligroso para sí mismo, como lo jugó Georgia, ¿verdad? Y Polonia también han estado construyendo sus capacidades militares en términos solamente defensivos, sino con capacidades ofensivas. Si mira, la retaguardia de Ucrania en la parte del Mar Negro es Rumanía, y ahí el Pentágono ha estado creando serias capacidades militares, inclusive esos famosos sistemas MK-41, ¿verdad?, de misiles cruceros que tiene una característica de sistemas de defensa antiaéreo. Les podés cambiar la ojiva y pueden ser misiles cruceros o nucleares. Entonces, y están instalados en Rumanía y en Polonia, y además de eso en buques de la OTAN. Pero si me preguntas a mí, ya tenés a otros dos autores, Suecia, Finlandia, o sea, va llevando la guerra más cerca, ¿verdad? Ya ni se diga los pribálticos, los bálticos son carne de cañón, más con lo que están haciendo, cerrando el paso ferroviario hacia Kaliningrado. Entonces la estrategia de la OTAN es que deja hacia Ucrania hasta el último ucraniano, y la estrategia verdadera de la OTAN anglosajona, que es Inglaterra y Estados Unidos, hasta el último europeo. Entonces de ahí vamos a tratar de analizar la conducta de los alemanes, no solo a través del recalcitrante de Scholz, ¿verdad?, sino de toda la élite política y económica, que no todas estén a favor ni de elevar la parada de sanciones, ni mucho menos ir a una guerra contra Rusia. Porque mira, independientemente que en la RFA, en la República Federal Alemana, no le hayan enseñado a las nuevas generaciones después de la Segunda Guerra Mundial la derrota que tuvieron que sufrir por la aventura hitleriana, porque no se las enseñaron. Entonces ellos están ausentes de ese síndrome de derrota, pero están en una abundancia de ignorancia colosal, que no sabes a lo que te estás atreviendo. Muchas de estas fuerzas ideológicas son envalentonadas por afiches, por banderines, por consignas, por el grado de organización y financiamiento que reciben, para generar toda una campaña política de atracción de adeptos. Pero a la hora llegada, cuando ves que te caen encima todos esos sistemas grandes, cohetes reactivos, y esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Escuchás ahora al batallón Azov? ¿Verdad? Ahora están los Haidar, está el Pravisector, otros ahí, pero van quedando en los bolsones, en los reductos que van haciendo, y así van desapareciendo. Así tiene que ir destruyéndose el nazismo. Entonces, me parece a mí que sí va a elevarse la parada, porque la operación militar va avanzando. Lenta, como todo el mundo diga, pero ella va avanzando, va dominando nuevas ciudades, nuevos territorios, por lo menos asegurando toda la parte oriental de Ucrania. Ya mirarán ellos si necesitan realmente ocuparla toda o no, para desnazificarlos, para convertirlos en un país neutral, pero tiende a escalar. Ok, Francia y Alemania en algún momento podrían girar el peso de esa balanza. Me parece que sí. En términos geopolíticos, sí. Francia ya una vez se salió de la OTAN en el 66. Los alemanes entienden que no tendrían por qué volver a ser utilizados como lo fueron en la Segunda Guerra Mundial. Italia es bastante prorrusa, tiene muy buenas relaciones con Rusia, pero al final ellos entienden que la guerra como tal contra Rusia de nuevo la absorbería el teatro europeo.
Y entonces la isla vecina, Inglaterra, y los Estados Unidos estarían siempre fuera de toda guerra. Y eso es importante en la estrategia anglosajona. Ser parte de una guerra, pero no ser víctima de esta. ¿Ves? Entonces, me parece que sí, tiende a ampliarse, pero además, sobre todo en términos de crisis económica, de crisis financiera, de crisis energética, de crisis alimenticia y una que otra plaga más que te tiren. Entonces eso también son factores que habría que irlos analizando en función de lo que vos crees que se pueda dar, una mayor escalada del enfrentamiento militar. Ok. Bueno, aquí hay otros actores, digamos, tal vez actores nuevos en esta reedición de los hechos, como por ejemplo Turquía, que tiene un papel muy importante, claro. Tal vez de aliado ruso por necesidades, por conveniencias, ¿no? Y hasta este momento ha hecho, por lo menos para Suecia, para Finlandia, ha sido un pegón en las intenciones de ingresar a la OTAN. Claro. Lo que pasa es que Turquía viene de despertar de un sueño que tuvo hasta hace unos pocos años de la reconstrucción del Imperio Otomano, con la famosa aventura del ISIS, que iban a extenderse por todo el Levante. Recapitulando esa parte, vio que eso es imposible. Además, este imperio ya cayó producto de la Primera Guerra Mundial, al igual que desapareció el Imperio Austrohúngaro y el ruso inclusive. Pues. Turquía, o en todo caso Erdogan, es una figura que hay que analizarla también con lupa. Habilidoso, excesivamente diplomático, vende los drones Bayraktar a Ucrania y con Rusia está haciendo enormes negocios de gas y petróleo, asegurándose en rutas por ahí. Entonces me parece que tampoco, ante la posibilidad de poder ganar alguna guerra contra Rusia, los turcos están más que claros también, aún creando una alianza, porque el problema de Europa es que ellos promueven la alianza, como te dice el plan Wolfman del 22, de 1922, hay que aliarse para destruirla, pero es que esa alianza históricamente ya se probó que es inservible. En aquel periodo, cuando el armamento no era tan sofisticado como ahora, imagínate en estos tiempos, cuando la ventaja militar la lleva Rusia. Entonces, Turquía tiene que generar una especie de política bisagra que pueda, por un lado, entenderse con el Kremlin y, por otro lado, chantajear a Occidente, entre todos los Estados Unidos y a la OTAN. Porque también no creas que la comparsa con ellos, Turquía-OTAN o Turquía-Unión Europea, ha sido una luna de miel todo el tiempo. Los turcos, la Unión Europea como tal, no los ha aceptado, y con tremendo desarrollo económico que han tenido. Y con el puesto geopolítico que tienen, pues, geoestratégico. Y no es la desgracia de economía que tiene Ucrania o que tenía Ucrania para entrar. Inclusive ahora dicen que hasta ahora ahora es posible también que pueda entrar a la Unión Europea. Entonces los han excluido por una cuestión civilizatoria, costumbres, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso los turcos los tienen muy bien entendido. Entonces le toca a esa ocupar una diplomacia muy activa en función de que, Suecia, Finlandia quieren entrar, pero estos están ayudando a la gente del Kurdistán. ¿Cómo es eso? Entonces, si vos no desistís de esta ayuda militar, entonces yo te voy a estropear eso según los estatutos y los reglamentos que existen ahí dentro de la OTAN. Ok, me voy a robar un par de minutos más, ya me avisaron de que estamos en el tiempo completo, pero me robo un par de minutos más porque me parece importante tocar al BRICS, obviando a China, tenemos ahí a Brasil, tenemos a la India y tenemos a Sudáfrica, y ahora las intenciones también de Argentina.
Decía el presidente Putin en la cumbre del BRICS que prácticamente el tiempo del mundo unipolar había concluido y que estábamos en el nacimiento de un mundo multipolar, claro, doloroso como todo nacimiento. Claro. ¿Ah? ¿Qué papel juegan estas naciones, este BRICS? Mira, el 10 de febrero, si no me equivoco, del 2007, Putin dio un discurso en Múnich, casualmente sobre seguridad europea, seguridad colectiva. Entonces él veía amenazante las intenciones de que el mundo unipolar, tal y como se estaba concibiendo, permaneciera en el poder global. Primero decía que eso no era lógico y ni se iba a permitir, y que el mundo prácticamente cambiaba, quien leyó ese discurso entendió que el mundo cambió desde esa fecha por la posición que toma Rusia de seguirle el juego a Occidente, ¿verdad? Y entonces te decía que en ese año ya el PIB de China era superior al de los norteamericanos y que el PIB de los BRICS era superior al de toda la comunidad europea. Por lo tanto, nuevos actores internacionales estaban constituyendo un nuevo mundo que no era el unipolar occidental y sobre todo bajo la guía de los norteamericanos, tal y como Occidente lo concebía. Este es un mundo multipolar donde las organizaciones de carácter multilateral, sean políticas, económicas, financieras, u otro corte de alianzas político-militares, iban a jugar un papel muy importante, y este iba a ser la cara de ese mundo multipolar. Entonces tenés varios centros de poder, y tenés China, y tenés Rusia, y tenés los BRICS, y tenés otra cantidad de asociaciones que de uno u otro nivel se extienden por todo el planeta. Aquí tenés clústeres como el ALBA, TCP, el ALCA, ¿me entiendes?, que se van tejiendo. Y eso es lo que le está dando el verdadero rostro a este mundo. Entonces, claro, lo de Argentina es asombroso, porque cuando conoce la situación económica de los argentinos, tratar de incluir al BRICS, ¿verdad? Muchos opinamos a que van a entrar allí a pedir crédito, ¿me entendés? Va a ser parte de los portadores de financiamiento, porque la lógica del BRICS es no solo autofinanciarse para obras de enorme magnitud, sino también para ocupar ese rol que tiene el Banco Mundial, el FMI por aquí y por allá, y crear una contrabalanza financiera también a esa parte hegemónica del capitalismo anglosajón. Uh-huh. Entonces es correcto, pues prácticamente el BRICS es una de las fuerzas motoras de este nuevo orden multipolar internacional. Ok, se nos queda ahí hablar de China en todo China, el mar de la China, Taiwán, en todo este rollo, porque todo eso está íntimamente relacionado a lo que está ocurriendo de este lado del planeta, digamos, en la frontera de Rusia y Ucrania. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Claro. Te agradezco mucho, Manuel. Gracias, hermano. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.